Bienvenidos a Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el Hotel Gavina. Vamos a conversar hoy día con el arquitecto, consultor, asesor, académico universitario, entre otras múltiples actividades que ha realizado René Mancilla. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. René Mancilla, iquiqueño. Este perfil que tenemos de la ciudad aquí, René, ¿te lo imaginabas en algún minuto? ¿Soñaste con algo así o no? Patricio Abe decía que Iquique era horizontal. Iquique es horizontal. Era horizontal, era decía horizontal, Patricio Abe. claro, no estamos hablando de los años 80, pero ahora es vertical. Ya. ¿No? Bueno, Patricio Abe algo contribuyó al Iquique vertical, ¿no? Muy Sí, poco, bueno, sí, fueron algunos edificios. La primera edificio en altura, el Tignamar, fue diseñado lo hizo Patricio Abe. Claro, y después el primer edificio más alto de la región norte, que es el Río Embarín, en Cabancha, también fue de Patricio. Patricio Abe es todo un referente, digamos, para los que no lo conocen, ¿cierto? En la arquitectura iquiqueña, un hombre además vinculado a la investigación histórica, publicó libros, también de alguna manera fue, en algún minuto me lo señalaste, como una especie de guía para ti en el tema de la arquitectura. ¿Cómo fue eso? Sí. Patricio, bueno, fue como un maestro para mí, y para muchos, casi la mayoría de los arquitectos que ahora tienen 50, 60 años pasaron por su taller y su oficina. Y él fue un poco retomando a un poeta Rimbaud, fue un absolutamente moderno. No en el sentido de la modernidad, sino que moderno en buscar los mundos nuevos. Entonces, en un ámbito inicial de un país en una condición política particular como la dictadura, ¿no es cierto? Él siempre estuvo mirando la posibilidad de creación de otra forma de ver la realidad y materializarla a través de la arquitectura, la historia. ¿Tú cómo te formaste como arquitecto? En Valparaíso, entiendo, ¿no? ¿Partiste en Valparaíso? Claro, yo bueno, saliendo del cuarto medio del Liceo de Hombres, el año 77, me fui a Valparaíso a estudiar en la Católica. Tuve la suerte de estudiar en la Católica de Valparaíso en el taller de América, que tenía como profesor a Alberto Cruz, y luego me trasladé con una conversación con Patricio de cómo digamos, continuar con el estudio, y me dijo que se está fundando una escuela en Antofagasta por la Ángela Schweitzer, que fue la Católica del Norte, y ahí me titulé, y después de ahí me fui por 5 años a México. Regresé como profesor a la Católica del Norte, volví a Iquique, hice una actividad académica en la ciudad, y después me fui a Israel, en este momento haciendo unos estudios conducentes a un doctorado en planificación física del áreas desérticas y sobre todo rurales. Oye, volvamos a esta ciudad con este perfil tan vertical, tan distinto, digamos, al Iquique de los años 60, de los años 70, y con tantos problemas también, porque cuando uno conversa con los arquitectos, ¿cierto?, se habla de la falta de espacios públicos. Lo primero que salta en la conversación, ¿cierto?, es que se construye mucho, pero que no se respeta el espacio público, no hay lugar donde la familia pueda salir ¿cierto?, a pasear, de alguna manera a hacer vida, digamos, de familia. ¿Cómo ves eso y cómo se vislumbra? Porque la ciudad va a seguir creciendo, se van a seguir construyendo muchos edificios. Sí. ¿Cómo ves ese tema? Mira, yo pienso que para poder hablar de la ciudad, yo creo que se requiere primero, no una definición, pero entender desde dónde la vamos a mirar. O sea, suponte mirar la verticalidad. Claro, uno podría mirarlo de forma perceptual, pero esa verticalidad está contenida en una forma de hacer la ciudad, en una forma económica, política, ideológica de hacer la ciudad, que es un sistema en el cual el suelo tiene un valor, más que la habitabilidad, sino que qué rentabilidad se le puede sacar al suelo. Es lo más importante. En este momento. Ya. Y eso no es la ciudad, la ciudad es más complejo que eso. Entonces, bueno, si uno pudiese hacer como una especie de, no de historia, pero sí de situar el contexto actual para poder tener una crítica a la ciudad actual, debemos pensar qué pasaba antes
de la llegada del español en América, Ya. en América Latina, ¿no? Entonces, había una forma de hacer la ciudad que se ha ido un poco estirando en algunas culturas en América Latina, que tenía que ver con que las cosas tenían valor de forma excéntrica. Es decir, no había un lugar importante, sino que todos los lugares importantes, Ya. ¿no? Entonces, esa mirada holística o esa mirada, ¿no es cierto?, complementaria de los elementos que participaban en esa economía en ese momento, era que cada parte tenía la misma importancia. Ya. Entonces, cuando llega a España, a través de las leyes de India, lo primero que hace es colocar un centro, que es la plaza rodeada de los poderes. Y ese centro lo que crea es una periférica, o sea, espacios que dependen del centro. Claro. Entonces, toda esta avenida, ¿no es cierto?, en el 1400, trae la modernidad, que se llama, o sea, el desarrollo de sí mismo, ¿no es cierto? Y al colocar esa forma, que es la ciudad, una ciudad ideal que no existía, porque en ese momento Europa era una ciudad medieval, no existía la trama perfecta, ¿no es cierto?, se instala en América y destruye una manera de hacer la ciudad que era fundada en lo que era la comunidad, que era lo recíproco, que era la discusión horizontal. Es decir, lo que ahora se postula como desarrollo, antes de la ciudad occidental, ya estaba planteado en América. Entonces, por lo tanto, en estos momentos, la ciudad es una ciudad de centros, ¿no es cierto? Alto Hospicio es un producto de una centralidad de Iquique que surge periférico y que ahora es una comuna o una ciudad, pero surgió, ¿no es cierto?, a la luz de una forma de planificación que para poder subsistir requiere de una periférica excluida, dependiente, ¿no es cierto?, de los poderes, ya sea del Estado, de la Iglesia o de la política, para poder, ¿no es cierto?, estructurar la ciudad. Entonces, ¿qué le pasa al ciudadano en esta ciudad, René? Bueno, a partir de eso pierde, ¿no es cierto?, participar en su diseño. O sea, pierde participar a través de los espacios públicos, a través de la ciudadanía, ¿no es cierto?, de tener una opinión sobre la construcción. Entonces, por ejemplo, si en un momento se dice que vamos a ensanchar una avenida, o vamos a demoler un edificio histórico, o vamos a, ¿no es cierto?, a construir hacia el sur viviendas sin equipamiento, o sea, es decir, quién tiene la responsabilidad en ese momento es el mercado, y al mercado no le interesa, en este caso, la participación, porque la participación va a indicar quizás otras cosas, otros requerimientos, otras demandas, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa con la autoridad? ¿Qué pasa con las personas que hemos elegido, ¿cierto?, nuestros representantes? Bueno, son prisioneras, ¿no es cierto?, de esa forma, ¿no es cierto?, han sido educadas para ver la ciudad, ¿no es cierto?, a partir de la exclusión del otro. O sea, es decir, no interesa la opinión del otro, interesa la imposición de ciertos modelos para que reaccione, digamos, la comunidad en la ciudad. Entonces, claro, la autoridad un poco, entre comillas, es ingenua en el sentido que mira, y los planificadores miran la ciudad a partir de una visión parcelada de las cosas, ¿no es cierto?, no integrada, no mira sistémicamente, no mira relacionalmente. Es decir, si yo voy a mover una avenida o voy a construir un edificio, no mira qué pasa en su entorno, no solamente morfológico, sino que social, económico, simbólico, ¿no es cierto? ¿Y los arquitectos tienen algo que decir en esto o también están excluidos? Yo pienso que los arquitectos están también prisioneros del mercado. Entonces, esta relación con el cliente muchas veces llega a una inmobiliaria y le encarga un edificio a un arquitecto y las leyes que manda son la inmobiliaria. O sea, tiene que usted hacerme acá tantos departamentos. Entonces, son pocos los arquitectos, yo diría, que han podido discutir de igual a igual con el mercado. Uno de ellos fue Patricio Avi. Patricio Avi tiene algunos edificios muy, muy interesantes, como el mismo Royal Marine, ¿no es cierto?, como el Travesía, que son edificios que de alguna forma rescatan un poco lo que él estaba planteando, ¿no? Pero es un momento especial, porque es el momento que recién empieza el boom en los años 80 de la construcción en altura. Pero en este momento quien manda el mercado son
muchas obras que son diseñadas fuera de la ciudad, son diseñadas no por arquitectos de la ciudad, y llegan y se instalan, ¿no es cierto? Y muchas veces esa instalación, ¿no es cierto?, no responde no solamente a cuestiones simbólicas, históricas, sino que ni siquiera responde a cuestiones climáticas de la ciudad, o de las condiciones, digamos, geográficas y climáticas en este caso de Iquique, ¿no? ¿Y hacia dónde va la ciudad? Porque esta es una ciudad, ¿cierto?, que se estima va a tener bastante migración, ¿cierto? Va a llegar mucha gente, ya además de la que ha llegado, por todo el tema de desarrollo minero, de los proyectos, ¿cierto?, los grandes proyectos, y se dice que esta ciudad va a llegar a los 400.000 habitantes en el mediano plazo, probablemente al medio millón de habitantes en unos 10 o 15 años. Y va a seguir, digamos, prácticamente construyéndose edificios y se van a seguir llenando, digamos, de departamentos todos los lugares, y no hay ninguna posibilidad, digamos, de que esto mejore, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Va a llegar un minuto en que va a haber un colapso, digamos, de las avenidas, del tráfico? O sea, esta ciudad, uno de los destinos que tiene es transformarse en un campamento. O sea, en un lugar solamente, ¿no es cierto?, con viviendas y sin equipamiento. Si uno ve, digamos, la Iquique, su origen, uno de sus orígenes es un origen industrial, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se instala acá el momento salitrero, algo sucedió que la ciudad no solamente era vivienda, sino que hubieron teatros, hubieron clubes, hubieron plazas, hubieron paseos, ¿no es cierto?, independiente que el sistema industrial, capitalista, explotó, digamos, a la cultura que hoy se conoce como pampina, ¿no es cierto?, porque uno por ejemplo, va a Humberton, entre comillas, y Humberton en rigor fue un campo de concentración, en la cual se explotó al hombre. Entonces ahora es como el patrimonio de la humanidad, pero en el fondo, en su esencia, ahí se gestó, no Humberton, sino que en toda la parte de todo el movimiento obrero, que claro. Bueno, pero a pesar de ello, si uno analiza la salitrera, su diseño y su construcción no solamente está dedicada a hacer monotemática, sino que tenía un repertorio arquitectónico más rico. Y de hecho, bueno, tiene teatro, o sea, por ejemplo, no se ha construido un teatro en este momento similar al que se construyó hace más de 100 años el Teatro Municipal. O sea, no hay otro teatro que se haya construido en Iquique. No hay edificios emblemáticos nuevos, ¿no es cierto?, como se construyeron en la época salitrera, ¿no? Hay torres ahora. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el símil ahora de esta época minera? Los condominios. El condominio son verdaderas guetos, ¿no es cierto? Bueno, hay algunos buenos, otros malos, pero la ciudad se va transformando en una ciudad amurallada, ¿no es cierto?, y va creciendo de esa forma, y sin equipamiento, sin plaza, ¿no es cierto? La gente del sector sur muchas veces alega que no hay un supermercado, no hay un... porque todo está entregado al mercado. No se puede privatizar el espacio público, sino que tiene que uno pensar que la gente que está viviendo ahí, transformarla en gestores de su propio espacio urbano, que sigan residiendo, y a esa estructura insertarle, ¿no es cierto?, iniciativas privadas para que puedan convivir con el tejido histórico, social, morfológico, cultural. Bueno, como ha sido, digamos, en México, fue así, en México. Sí. Vamos a conversar un poco de tu pasada por México y también del patrimonio de nuestra ciudad, ¿cierto?, que es muy importante, después de una pausa comercial. Estamos conversando con René Mancilla, quien es arquitecto, ¿cierto?, consultor, asesor, académico universitario, iquiqueño, además, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión.